Hemos tenido una jornada con desarrollo exitoso. Agradecemos a todos los expositores. No sin antes queremos cerrar con la doctora Dalma de la Rosa, quien nos hablará sobre el manejo del dolor en pediatría. Bueno, quiero agradecer al comité de la sexta jornada, profesor Hugo Mendoza, por invitarme y los felicito por este excelente evento. Hoy nos toca hablar de manejo del dolor en pediatría. El dolor para el anestesiólogo es punto capital. Hoy nos toca hablar específicamente del dolor y manejo de él en pediatría. El dolor es un amo terrible de la humanidad. Es un privilegio reconocerlo y tratarlo a tiempo, como un derecho humano básico independientemente de la edad. La Asociación Internacional de Estudio para el Dolor define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial descrita en términos de dicho daño. El concepto de alivio del dolor en pediatría ha mejorado notablemente en los últimos años, pues hoy se sabe que los niños, independientemente de la edad, sienten dolor. Es frecuente en algunos pacientes pediátricos someterlos a procedimientos sin sedación ni analgesia, y son procedimientos dolorosos. Estos procedimientos deben ser abolidos por razones éticas, humanas y para evitar respuestas humorales y hormonales metabólicas. Hay mitos y realidades, como que, por ejemplo, que erróneamente el recién nacido y los lactantes fisiológicamente son incapaces de percibir dolor. No se requiere la completa mielinización para que esas vías del dolor conduzcan precisamente la nocicepción y produzcan dolor. La conducción nerviosa, como quiera, es superada, aunque la mielinización no esté completa en los niños. Las vías de conducción inhibitorias entonces son menores y por eso el dolor se expresa de manera exagerada. Vamos a hablar un poquito de la neurofisiología del dolor. Es muy importante. Y vamos a decir que la nocicepción es la señal desde la injuria al cerebro y que la percepción es cómo sentimos el dolor y depende de muchos factores que vamos a ver. Primero, para nosotros tener la percepción del dolor, tenemos que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, hay creencias y preocupaciones acerca del dolor. Hay factores psicológicos, hay ansiedad, hay enojo, hay depresión, hay factores culturales y el lenguaje, hay otras enfermedades añadidas, hay estrategias de adaptabilidad al dolor y hay factores sociales y el trabajo mismo. El dolor en niños puede alterar su sistema nervioso y predisponerlo a dolor crónico. La nocicepción es la señal del dolor que viaja desde el sitio de la injuria hasta el cerebro. Esto envuelve un número de pasos que inicia en el lugar de la injuria al cerebro, lo que se conoce como vías del dolor. Reconocer, analizar y tratarlo temprano sería lo ideal. Siguiendo con la neurofisiología del dolor, la lesión tisular puede ser mecánica, térmica o clínica. Y esto conlleva la liberación de sustancias nocivas como son las bradquidinas, las prostaglandinas, la serotonina y la sustancia P, que van a producir enrojecimiento, que van a producir dolor, que van a producir otras situaciones negativas para el paciente. Ramificaciones distales de las fibras amielínicas A delta se despolarizan para que ocurra efectivamente el dolor. Aquí tenemos una imagen donde vamos a ver
cómo se dirige desde el sitio de la lesión hasta el cerebro. Tenemos 4 pasos en la fisiología del dolor. En la periferia, que es el lugar donde se produce la injuria, pasan a la médula espinal y luego llegan al cerebro. Llegan al cerebro por las vías ascendentes y bajan por las descendentes, donde se produce la modulación y la respuesta del dolor. Vamos a ver en la periferia. Ocurre la injuria, daño tisular, liberación de químicos, estimulación de receptores del dolor o nociceptores, y la señal viaja por los nervios A delta y C hacia la médula espinal. Llegan al tálamo, que es la segunda estación de relevo, y hay conexiones en varias partes del cerebro. Llegan a la corteza, al sistema límbico, al tallo cerebral, y la percepción del dolor ocurre en la corteza. Las vías descendentes, cuando ya llega al cerebro, hasta el asta dorsal, usualmente disminuyen las señales dolorosas y es lo que se llama la modulación. En resumen, cuando se produce una lesión, los receptores periféricos del dolor o nociceptivos inician una respuesta inflamatoria local, liberándose múltiples mediadores como son los monoaminas, las citoquinas, los prostanoides, los péptidos y los neurotransmisores factores de crecimiento y células inmunes. Estos mediadores sensibilizan los receptores funcionales y activan los que se encuentran inactivos, aumentando así la estimulación. Bien, si ese estímulo no es bloqueado por analgesia, es transmitido al cerebro, ¿verdad? Las áreas cerebrales, como es el tálamo, región límbica y corteza, tienen una función de producir la respuesta efectiva y sensorial y la discriminación. Además, se encarga de memorizar los estímulos y de revivir estímulos pasados y de producir sufrimiento al paciente. Es decir, lo que no está tratado con analgesia, pues generalmente se queda en el cerebro, en la memoria. Bien, los niños que padecen dolor incontrolado pueden sentirse maltratados, abandonados, aislados y soportan el tratamiento a seguir de enfermedades crónicas como el cáncer. Existe una serie de factores en pacientes pediátricos con el personal médico. Por ejemplo, los pacientes pediátricos a veces son subtratados y no toman en cuenta la ansiedad del niño, el miedo, la sensación a la separación de los padres, el verdadero sentimiento que puede ser causado por procedimientos anteriores que producen dolor o sensaciones dolorosas, por ejemplo, en los recuerdos del chequeo, la odontología y varios procedimientos que en el niño hacen y que no tienen analgesia en sus diferentes niveles. Bien, muchas, si no todas las vías nerviosas esenciales para la transmisión y la percepción, la modulación del dolor están presentes y funcionando a las 24 semanas de gestación. Eso quiere decir que el feto siente dolor. La transmisión neuronal de los nervios periféricos es más lenta en el recién nacido. Es decir, que el dolor se recibe mucho más fuerte, mucho más exagerado, porque la mielinización está incompleta en el nacimiento, pero al ser más corta, la respuesta es mucho mayor. El dolor en niños puede alterar su sistema nervioso en forma definitiva, predisponiéndolo a padecer dolor crónico. Los niños no tienen por qué sufrir dolor sin alivio, pues los conocimientos actuales permiten establecer prioridades de un manejo temprano del dolor. Las vías del dolor están presentes al nacer, ya lo hemos dicho, suelen ser inmaduras y por ser inmadura, las vías transmiten el dolor
sin modulación y es mucho más fuerte el dolor. La falta de analgesia produce un aumento para los estímulos dolorosos futuros, que es lo más importante. En el manejo del dolor del neonato, la situación es mucho más crítica, pues es subtratado, como ya hemos dicho, por creer erróneamente que las estructuras anatómicas para recibir y transmitir e interpretar el dolor son ineficaces. En la década de los 80, investigadores demostraron que el neonato, incluso prematuro, producto de su inmadurez, puede percibir dolor de manera más intensa y difusa. La presencia de receptores cutáneos a las 7 semanas de la vida intrauterina y los haces espinales están bien definidos en el segundo trimestre del embarazo. Es decir, el feto tiene dolor. Vamos a clasificar el dolor por el tiempo, por la causa y por el mecanismo, que puede ser por el tiempo agudo crónico, por la causa puede ser canceroso o no canceroso, y por el mecanismo nociceptivo y neuropático. Después de conocer todo esto, de lo que es dolor y de la fisiología, y podemos nosotros entonces valorar ese dolor en el niño. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Los bebés y los niños que están en edades de 2 a 7 años pueden ser incapaces de descubrir su dolor o sus experiencias subjetivas. No lo describen. El dolor es subjetivo y en el niño es difícil. Por tanto, erróneamente se dice que no experimentan dolor de la misma manera que los adultos. Existen múltiples instrumentos validados para medir y evaluar el dolor en los niños de todas las edades. A continuación vamos a hablar sobre cómo vamos a valorar el dolor del niño. Tenemos escalas que son diferentes en las edades. Las escalas numéricas, las escalas descriptivas simples, las escalas visual análoga, escala facial de Webber, que es muy usada en los niños pequeños, y las escalas del sonido. También hay métodos, y tenemos los métodos fisiológicos, son sumamente importantes. Para nosotros valorar el dolor en el niño en sus diferentes edades, es muy importante que nosotros conozcamos su fisiología. Y por eso podemos ver que el niño, cuando tiene dolor, puede tener aumento del tono simpático y producción de catecolaminas, aumento de las catecolaminas, y por tanto puede tener taquicardia, hipertensión y un gasto cardíaco aumentado con aumento del consumo de oxígeno. El respiratorio puede tener disminución de la ventilación y con riesgo de hipoxemia. Además, tienen también métodos fisiológicos, endocrino, urinario, neurológico, hay aumento de la presión intracraneal, y el psicológico, que es ansiedad y miedo. Aquí están todos los métodos, que también tenemos los conductuales para valorar el dolor. Aumenta la presión arterial, como hemos dicho. El llanto es diferente, hay que separar de lo que es el llanto porque tiene hambre o el llanto porque tiene dolor. Los movimientos, el paciente puede quedarse estático, tranquilo, o puede estar pataleando, o puede estar definitivamente como paralizado con el dolor. Y la verbalización del dolor en niños más grandes puede ser, el niño se puede quedar dormido, aún teniendo dolor, para soportar, para que no le moleste, o puede localizarlo si tiene la edad que corresponde. Aquí también están todos los métodos conductuales de expresión facial. El niño puede estar alegre, no tiene dolor. El niño puede estar preocupado, puede tener dolor, o hace bendita o pucheros, y eso es importante que nosotros los tomemos en cuenta. Puede ser que el lenguaje cambie, que tenga movimientos en las manos y las piernas.
Los cambios de comportamiento, el niño puede estar diferente a como se mantiene constantemente. Su vocalización, sus cambios en ciclo de agitación, pataleo, rigidez, flacidez, todo eso se puede presentar y nosotros tenemos que observarlo. Aquí tenemos la escala facial de Wong-Baker, que es sumamente usada en la etapa preverbal en los niños menores de 24 meses. Cuando el dolor es agudo, hay un valor que se puede expresar en las caritas. Los niños pequeños se diferencian entre el dolor y el hambre. Aquí tenemos la escala conductual para niños de un mes a 4 años. La expresión facial, la posibilidad de consolarle, llanto, actividad, movimientos extraños. Una escala muy importante es el tamaño de las frutas y también qué tanto te duele en número, hasta el 10. Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar muy atención y es la analgesia. El tratamiento del dolor debe iniciar desde el diagnóstico y proseguir durante todo el curso de la enfermedad. Las terapias con analgésicos y anestésicos son esenciales para controlar el dolor y deben combinarse con los enfoques adecuados según los aspectos psicosociales, físicos y de apoyo. Varias terapias, la analgesia preventiva o multimodal se dirige a varios sitios a lo largo de las vías del dolor y así prevenir o mejorar el dolor, reduciendo las entradas nociceptivas. Dosis pequeñas de analgésicos, opioide y no opioide, se combinan para maximizar el control del dolor y minimizar los efectos secundarios adversos de los fármacos. Las terapias complementarias también las usamos, como son las alternativas farmacológicas, como es el confort, la distracción, la relajación, etc. ¿Cómo podemos nosotros darle confort al niño? Con afecto, con respeto, con calidez, con amabilidad y hacer uso de cualidades que transmitan seguridad y confianza al niño. Bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos dividir o agrupar los analgésicos por niveles dependiendo la clasificación del dolor. Vamos a ver que el nivel 1 son medidas de confort, como para situaciones en que solo se requiere sedación, no hay dolor, pero sí vamos a hacer algo que le molesta. Y la intervención psicológica es muy importante en estos niños, los niños más grandes, que puede ser aplicada según la edad del niño. Tratamos al niño con caricias, le hablamos, tratando de distraerlo. Eso es parte de lo que es el nivel 1 de analgesia. El papel de los padres, sumamente importante, es fundamental en este proceso. Son los mejores aliados de un procedimiento doloroso, calmándolo y consolándolo. Vamos a ver entonces ahora los niveles que siguen, que ya sí vamos a usar los fármacos. Entonces tenemos el nivel 2, que es un dolor leve. Por ejemplo, cuando le damos tantas punciones para tomar la vía endovenosa a un paciente, en la cual nosotros le damos un pullón acá y otro porque no conseguimos la vena, sin embargo hay cremas de anestesia. O también cuando nosotros vamos a valorar la presión intraocular del niño, también entonces podemos usar colirio anestésico. Es importante que nosotros disminuyamos esa reacción tan importante del dolor con analgésicos. Y ya el nivel 3, ya si vamos a usar, podríamos comenzar con analgésicos débiles como es el paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, el ketorolaco y otros. Y el nivel 4, ya fármacos derivados mórficos o opioides menores, como es la codeína, la hidrocodeína y el tramadol.
Para el nivel 5, que son dolores crónicos, dolores fuertes, los analgésicos derivados mórficos y los opioides, como es la morfina, la meperidina, el demerol, el fentanil y el remifentanil. Para el nivel 6, que es muy importante, son los coadyuvantes, y el que más usamos es el midazolam. Hay también uso de antihistamínicos, de antidepresivos, de neurolépticos como la ketamina, la desmedetomidina, que son analgésicos y anestésicos. Sin embargo, a dosis muy mínimas, son excelentes analgésicos. Sigamos con el tratamiento del dolor, y ahí tenemos para cada uno del tipo de dolor, sumando cada una de los niveles, como por ejemplo en el dolor leve, podemos sumar nivel 1 más el nivel 3. Y así vamos realmente agregando dependiendo de la clasificación del dolor. Aquí tenemos los niveles de analgesia, los fármacos y las dosis. Ahí tenemos todas las dosis de cada uno de los fármacos usados. Aquí tenemos todos los analgésicos, todos los coadyuvantes, incluyendo sus antídotos de cada uno de ellos. En conclusión, el conocimiento de la fisiopatología y la farmacología y la farmacodinámica del dolor permite disponer de una gran variedad de drogas para tratar el dolor, que es tan importante. El criterio clínico y la adecuada monitorización son la clave para una exitosa analgesia posoperatoria. Ver este niño, toda la felicidad que la humanidad puede alcanzar, está no en el placer, sino en el descanso del dolor. Muchísimas gracias.